La licitación para implementar la modalidad de cobertura complementaria de FONASA fue declarada desierta, esto luego de que ninguna aseguradora privada presentara ofertas o se arriesgara a asumir la cobertura por el precio y el plazo exigidos. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, Marcelo Mozo. ¿Cómo le va, Marcelo? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Davor. Bueno, ¿por qué se declaró desierta esta licitación? Claramente no hubo ofertas de ninguna compañía. Primero hay que explicar un poquito de que en el mercado de seguros participan 60 compañías de seguros que pudieron haber hecho una oferta. De hecho, cerca de 40 de ellas participan hoy en día activamente vendiendo, ofreciendo productos de salud. Sin embargo, ninguna hizo una oferta y por lo tanto se declaró desierta. Ya, ¿y eso fue por qué? ¿Porque no era atractivo el negocio para las aseguradoras? ¿Porque FONASA no supo vender bien su producto? ¿Cuál es la razón principal? Hay yo creo varias razones. Yo desconozco las razones por las cuales cada compañía tomó su propia decisión, porque ellos son libres de tomar decisiones de ir o no. Sin embargo, hay algunos síntomas que venían dentro del proceso de implementación que eran complejos de alguna forma hacerle frente para poder ofertar. Por ejemplo, un seguro se trata de las personas pagan una prima para juntar un fondo y con ese fondo se pagan los siniestros. Si hay pocas personas que están contribuyendo a ese fondo, probablemente esas personas son las personas que más necesitan acceder a ese tipo de, o tienen más riesgo y necesitan acceder a ese tipo de prestaciones, digamos. Entonces, una clave para que esto funcione es que haya suficiente cantidad de personas que contribuyan a este fondo, que paguen sus primas. Eso significa masividad. Y la masividad se logra, en este caso, primero, si hay suficientes clínicas que hagan atractivo que las personas ingresen. Porque las personas en esto toman el seguro en caso de que sus clínicas privadas, en las cuales ellos piensan que se pueden atender, están adheridas a la modalidad. Y lo que resultó, en este caso, es que hasta el momento la cantidad de clínicas que están adheridas, que hacen atención hospitalaria o que son de alta complejidad son muy pocas. No están las grandes clínicas. Nosotros como aseguradores hicimos un estudio respecto a la masividad que podría tener en función de las clínicas que se iban a adherir. Y clínicas importantes, masivas a nivel del país, como Red Salud, Bupa, Integra Médica, la Universidad Católica, etcétera, si no estaban, la demanda bajaba en 60 o 70%. ¿Y esa falla ustedes se la atribuyen a FONASA? Y eso es un tema que tendrá que ver FONASA con las clínicas, ¿no? Y eso primero no estaba. Entonces, cuando no está, hay una primera situación que las compañías tienen que enfrentar. Parece ser de que como no hay suficiente oferta de clínicas, pueden haber pocas personas ingresando. Y si hay pocas personas ingresando, probablemente van a ser las personas que más requieren, están por ejemplo en una lista de espera hoy día, ¿ah? O necesitan hacerse una cirugía de algún tipo. Y entonces las compañías de seguros tienen que evaluar ese riesgo y decir, ¿vale la pena ir por esto? Esa es una primera parte. Hay otras partes más que en el proceso, todo el peso de por ejemplo, adherir a la modalidad, de publicitar la modalidad, recayó sobre las compañías de seguro. Marcelo, pero perdón, aquí no hay una responsabilidad de ustedes también de que quizás no conocían el negocio porque uno relaciona seguros con casas, con dividendo, con autos. Meterse al negocio de la salud uno lo pensaría más en una ISAPRE de las que están en el mercado, pero usted me decía que había 60 empresas adheridas a la asociación que podrían haber postulado. Quizás le faltó también conocer más este negocio de la salud. No, para nada, porque resulta que de hecho hoy día, por ejemplo, decía, hay 40 compañías que ya participan del negocio. Hay 8,5 millones de personas que están tomando hoy día, que tienen un seguro complementario de salud con una compañía de seguro. Es un negocio que viene hace mucho tiempo, es un producto que se vende y que es muy valorado por las personas. De hecho, la mayor parte de las empresas medianas y grandes tienen seguros colectivos de salud. Y ahí tienen un conocimiento importante de este negocio. Es por lo mismo, por lo cual las compañías de seguro al evaluar esto y tener estos problemas que son de diseño del seguro que se quería implementar y que se puede modificar en el futuro, bueno, evaluaron probablemente no participar. Marcelo, ¿y eso no se evaluó cuando se discutió la ley corta de las ISAPRE? ¿Ustedes levantaron estas banderitas de que había algo que no estaba quedando hecho para ser atractivo para las aseguradoras? Todas ellas. No solo levantamos durante el proceso legislativo, participamos después nosotros con FONASA
con el Ministerio de Salud, fuimos a hablar con la ministra, hablamos con nuestros reguladores, que son la Comisión para el Mercado Financiero, enviamos más de 8 cartas con estos problemas. Esto está testimoniado, digamos, lo hemos dicho en todo el proceso. Así que no, nosotros lo que hemos hecho es contribuir porque a nosotros creemos de que la única forma de solucionar el problema de la salud y el acceso en este país para las personas que están en FONASA es a través de una colaboración público con los privados y para eso hay que colaborar. Marcelo, y a su juicio, ¿quién no los escuchó? Porque para hacer una ley en nuestro país hay 2 colegisladores, el gobierno y también el Congreso con sus diputados y senadores. ¿Quién no los tomó en cuenta o no escuchó quizás todas esas banderitas que ustedes levantaron? Sí, yo creo que hay distintas señales, pero yo no diría que más allá que no nos escucharon, probablemente no compartieron nuestras opiniones. No es que no nos hayan escuchado, de hecho nos escucharon en muchas cosas y hicieron cambios. Sin embargo, hay otras cosas que no hicieron cambio y probablemente esas son las razones por las cuales estamos en esta situación hoy día. Ahora, no es insalvable. Yo siento de que esto, para poder hacerlo práctico, que es lo que todos queremos, necesitamos de que el FONASA hoy día vea a las clínicas y a las compañías de seguros como socios para implementar una política pública. Si nos ve como unos proveedores, probablemente no vamos a llegar a un acuerdo final, digamos. ¿Y eso en qué escenario lo visualizan? ¿Ustedes prevén que ahora hay que modificar la ley corta de las ISAPRE o hay que hacer otra ley para añadirlo y que estipule mejor, con mayor claridad lo que usted plantea? No es necesario cambiar la ley. Esto tiene que ver con las bases de licitación. Las bases de licitación son las que deben cambiar de alguna forma para poder mejorar estos temas. Por el lado de las clínicas tendrán que ver también, probablemente juntarse con ellos, FONASA, y ver qué es lo que pasó, por lo cual tampoco se adhirieron la mayoría de ellos. Entonces, el punto es juntarse a conversar cuáles son los problemas y tratar de solucionarlos a través de un nuevo diseño de bases de licitación. Ellos tienen un plazo que les da la ley de que en 3 meses después de haberse declarado desierta pueden llamar a una segunda licitación. Así que esa segunda licitación, la idea es hacerla con unas bases que son distintas, porque si tenemos las mismas bases, tenemos el mismo resultado, ¿no? ¿Y cuáles son las líneas rojas para ustedes, por ejemplo, en cuanto a cantidad de afiliados o cantidad de clínicas que tienen que estar participando para que esto sea rentable para ambas partes? Un estudio que nosotros hicimos con una empresa de estudio de mercado nos dijo de que debían estar algunas clínicas importantes como las que mencioné hace un rato atrás. Red Salud, por ejemplo, Bupa, que sí está, por ejemplo, Usecristus, ese tipo de clínicas. Eso es lo primero que tiene que haber. Si hay eso se hace atractivo para las personas. Y si se hace atractivo para las personas, cambiando algunos otros elementos que son muy técnicos en realidad para explicarlo, que están dentro de las bases de licitación, esto es factible. ¿Y los rangos de precios que se planteaban? No puedo hablar de rango de precios porque soy una asociación gremial y de verdad no sabemos y no podemos hablar de precios, pero la licitación, por ejemplo, decía de que el rango de precios que ellos estimaban estaba entre 20 y 40 mil pesos por persona. Y eso al parecer no es atractivo, porque ayer escuchaba a varios especialistas conversando sobre el tema, decían que el rango de precios quedó muy pequeño para ser atractivo esto como un negocio. Yo creo que no tiene que ver con el rango de precios. Entre otras cosas, por cierto. Claro, porque en el fondo, si hay 200.000 personas aseguradas, probablemente ningún precio es suficiente, porque son justamente las personas que probablemente están en las listas de espera, pueden entrar voluntariamente, pueden salirse voluntariamente, entonces podrían estar pagando unos meses, dejar de pagar y al poco tiempo simplemente resolver su problema e irse del sistema. Entonces eso no contribuye a formar este fondo solidario entre las personas, que es cómo funcionan los seguros. Entonces, si nosotros tenemos poca gente, el precio da lo mismo el precio que uno ponga. La verdad es que eso nosotros decimos de que no se puede asegurar. Ahora, si la gente es suficientemente grande, masiva, varios millones, entonces sí, a lo mejor los precios son razonables, pero depende de la cantidad de personas que ingresen. ¿Hay alguna experiencia internacional que ustedes estén mirando? Hay una experiencia, la única experiencia que nosotros conocemos es una con un seguro público en España, que tiene problemas parecidos a esto y que se ha topado con situaciones similares en las cuales las compañías de seguro no han hecho ofertas y han tenido que aumentar los precios fuertemente porque la cantidad de personas no ha sido suficiente. Ese es un seguro que se llama Mufasa y es un seguro que está en España y hemos visto esa situación y lamentablemente tiene
cosas parecidas, digamos. Ya, pero si los cambios que hay que hacerle finalmente no hacen atractivo esto para FONASA, quizás no se va a poder implementar nunca esta cobertura complementaria. A lo mejor, pero la idea es que contribuyamos todos a que sí se haga porque sabemos que las personas lo necesitan. Entonces nosotros estamos en eso, partimos desde el comienzo y hemos estado en este camino siempre pidiéndole a FONASA que por favor nos reciba, que hablemos y estamos dispuestos a seguir conversando. La idea es llegar a acuerdos. Y ante el fracaso del sistema, yo lo presentaba diciendo que hay una comisión el día lunes en el Senado para la ministra, para FONASA. ¿Ustedes están convocados también? Estamos convocados, iremos y también explicaremos las razones técnicas que nosotros vemos y entendemos que también FONASA se reunirá, me imagino que con las clínicas y también se va a reunir con las propias compañías de seguro, porque, repito, cada compañía de seguro tomó sus propias decisiones. Y una cosa que es importante, las compañías de seguros que participan, estas 60 que hablaba yo, la mitad son de capitales extranjeros, la mitad de capitales nacionales. Entonces, estamos hablando de los grandes reaseguradores del mundo que están ahí y estamos hablando de personas de capitales locales. Entonces, ellos toman sus decisiones, a veces las toman en las casas matrices afuera, a veces las toman aquí localmente. Cada uno habrá decidido el porqué y esas razones nosotros no nos incorporamos en eso, tiene que ser la propia autoridad la que hable con ellos para poder conversar del tema. Ya, pero para entender su posición, ¿usted pone la responsabilidad de este fracaso en FONASA o en una ley que quedó mal hecha y donde hay más partícipes? Yo creo que esta es una situación en la cual en las conversaciones nos debimos haber escuchado más. Ya, ¿y quién no lo escuchó? ¿El Congreso, los parlamentarios, la ministra? FONASA es el que lleva adelante esta licitación. Ya, ¿y pueden seguir con la misma contraparte o habría que hacer cambios allí? No, yo no voy a hacer ninguna declaración respecto a eso. Yo creo que es el gobierno el que tendrá que evaluar ese tipo de situaciones. Ya, pero usted seguiría entendiéndose con el mismo director de FONASA. Por supuesto, con todas las personas que están... El mundo político ha planteado que tiene que renunciar, que es el gran responsable de todo esto. Bueno, pero nosotros somos una institución que tenemos 125 años de existencia, la Asociación Gremial. Trabajamos con todos los gobiernos, hemos trabajado en 3 constituciones distintas, nosotros nos tenemos que entender con la autoridad que esté a cargo. Ya, Marcelo, ¿y el riesgo del negocio para ustedes? Porque esto finalmente tiene ese afán para las aseguradoras. ¿Cómo se pondera el riesgo cuando estamos hablando del mundo de la salud? Primero, con mucha masividad. Necesitamos mucha gente que se incorpore, es decir, varios millones. Eso es lo que estamos hablando. FONASA tiene, las personas que pueden acceder a esto son las de las categorías B, C y D, digamos, de FONASA. Esos son alrededor de 9,5 millones de personas, o 10 personas deben ser. Bueno, que por lo menos el 20%, el 30% puede hacerlo. Pensemos en los seguros colectivos de las empresas. ¿Cómo funcionan? Porque en esos seguros colectivos entran todos, no importa la edad, no importa las características de salud que tengan, etcétera. Está muy bien, ¿pero por qué? Porque viene todo el grupo, la compañía de seguros verifica cuál es el riesgo, pone un precio en función de ese riesgo y los acepta todos. Eso así funciona, pero acá resulta de que había que poner un precio antes de conocer quiénes ingresaban. Y como era voluntario, podían ingresar solo unos pocos y los que tenían más problemas. Y nosotros necesitamos mutualizar ese riesgo, es decir, que entre todos solidaricen, que hayan personas jóvenes, que hayan personas mayores, que hayan personas enfermas, personas sanas, para que entre todos solidaricen. Y eso no se podía ver antes y se pidió que, por ejemplo, tuviésemos un mínimo de personas ingresando y FONASA dijo que no se podía comprometer a eso. Ya, pero no tiene nada que ver con patologías, con nada para descartar esos temas. No, porque en estas masividades no estamos hablando de excluir patologías o algo así. Aquí no habían exclusiones. El problema aquí es básicamente conseguir un número suficiente de personas que ingresen. Ya, y entre los asociados, ¿cómo quedó el ambiente luego de este fracaso? Usted me decía que tiene a 60 empresas asociadas a la asociación. Así es. ¿Los 60 van a seguir interesados? De los 64 compañías que hay en el país, digamos. ¿Los 60 van a seguir interesados probablemente en esto? Yo creo, hay una señal que fue súper importante durante el proceso de licitación que indica que había muchos indicios de interés de parte de la industria. Cuando vinieron las bases de licitación se publicaron, hay un proceso de preguntas y respuestas. Dentro de ese proceso hubo 564 preguntas que hicieron las compañías de seguro. Si no están interesadas, ni siquiera preguntan cosas. Pero hay 2 señales detrás de eso. Una, de que estaban interesadas, pero 2, de que había muchas inquietudes. Y yo creo que todas las respuestas no fueron satisfactorias, claramente. O sea, esto tiene mucho que ver con otros temas del país, como la permisología. A propósito de lo que usted plantea. Sí, la permisología es otro tema que podríamos hablar otro día, es un gran problema. Pero no, en este tema tiene que ver con un tema de que yo siento que la carga el peso de toda la situación de riesgo que había detrás estaba de parte de las compañías de seguro. Tenían que
primero, poner un precio sin saber cuánta gente iba a ingresar. Segundo, con pocas clínicas que se les advirtió muchas veces que tenían que estar previamente inscritas, que era importante que estuvieran inscritas para saber cuál sería el volumen de atractivo en esto. Después, todo lo que tenía que ver con lograr de que se inscribieran, había que hacer publicidad, había que lograr adherencia, la cobranza de esto. Los plazos para implementarlo, nosotros pedimos que fueran más o menos 5 meses, nos daban 2 meses para implementarlo. O sea, había una serie de problemas que detrás son temas de las bases que se pueden solucionar. Y en cuanto a las preguntas que quedaron sin responder, ¿cuáles son a ustedes preguntas como básicas o el desde que no se respondió? O sea, yo creo que hay temas relacionados, por ejemplo, con los grupos familiares que no se respondió. La ley dice de que las compañías de seguros debían hacer ofertas haciendo un descuento para grupos familiares. Sin embargo, las bases de licitación obligaron a las compañías que a partir del tercer integrante de un grupo familiar tenía que ser gratis, en el fondo. Una cosa que no ocurre y que la ley no lo permitió es que hubiesen personas que estuviesen gratis. Otra cosa distinta es que las compañías pudiesen hacer un descuento para grupos familiares. Eso quedó mal hecho, siento yo. Otros temas, por ejemplo, relacionados con eso es quiénes podían ser miembros del grupo familiar. No quedó muy claro si podía ser también el padre, si era cosa de pagarle algo porque convenía y entonces para ingresar acá podía ser cargas que pagaban, por ejemplo, habían preguntas respecto a cargas de personas que eran cotizantes de FONASA que estaban con ingresos y sin embargo uno decía, ¿por qué son cargas si tienen ingresos? Las respuestas no creo que fueron muy satisfactorias. Marcelo, lo último, esto quedó mal hecho precisamente porque se llama ley corta, porque se legisló más rápido que una ley que debió haber tenido más debate. Hay que acordarse por qué se crea la modalidad de cobertura complementaria en la ley corta. La ley corta surge para solucionar un problema que tenía que ver con las ISAPRES que estaban en una situación que si no se les arreglaba financieramente iban a quebrar y eso iba a producir una crisis sanitaria. Entonces se dijo, en caso de que quiebren, vamos a crear una cobertura en FONASA para que las personas que están en ISAPRE puedan venir y tener lo mismo que tienen en ISAPRES. Prestadores privados, cobertura equivalente a la que tenían allá. Entonces esto se crea como una especie de herramienta para solucionar el problema de las ISAPRES. Entonces no parte con el diseño de cómo fortalecemos FONASA, sino que más bien cómo hacemos para que si quiebran las ISAPRES tengan algo parecido. Yo creo que desde ahí hay una génesis que probablemente la mirada no fue la correcta. Bueno, nos quedaremos atentos al debate. Marcelo Mozo, director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Davor. Que le vaya bien, buen día.